Buenas tardes. Estamos hoy aquí con el doctor Óscar Soto, que se ha ofrecido voluntario para explicarnos muchos conceptos acerca de un tema muy interesante que está muy de moda actualmente, los psicodélicos, en concreto los psicodélicos en la terapia en salud mental, que esto es un tema que ahora resurge, ya nos explicará él, no quiero hacer spoilers, lleva muchos años, pero que ahora está resurgiendo y por fin está adquiriendo su lugar, su sitio en todo el arsenal terapéutico. El doctor Óscar Soto Angona es psiquiatra vinculado al programa de depresión resistente aquí en Vall d'Hebron y también pertenece al equipo investigador del Instituto de Recerca de Vall d'Hebron. No solo eso, sino que ahora hace poquito han constituido la Sociedad Española de Psicodélicos y él es el presidente. Él es uno de los fundadores de esta iniciativa, que ayudará a divulgar y a que todos los psiquiatras conozcamos mejor esa terapia y podamos utilizarla o saber cuándo indicarla, que esto es muy importante para que las personas se puedan beneficiar de ello. Y yo creo que no me dejo nada importante, Muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra, que tú eres el protagonista esta tarde. Estupendo, Mar. Pues muchas gracias por la presentación. Me han dicho que soy un poco bajo, entonces hablaré muy alto, ¿vale? Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para comenzar con la presentación. A ver. Ahí. Y aquí. Vale. ¿La veis bien la pantalla todos? Espero que sí. Entonces, yo soy, como ha dicho Mar, psiquiatra y me dedico a investigar sobre todo en nuevos tratamientos para trastornos mentales, sobre todo para la depresión, porque es un trastorno que responde de manera subóptima al tratamiento del que disponemos actualmente, ¿no? Y en este contexto, uno de mis intereses fundamentales es la psicoterapia asistida con psicodélicos, que es una modalidad de tratamiento que, como bien ha explicado Mar, pues se conoce desde hace muchos años, pero experimentó como una gran pausa debido a la prohibición que ocurrió en los años 70 en Estados Unidos y que ahora está resurgiendo con mucha fuerza porque está mostrando una eficacia muy importante y es muy prometedora. Mi propósito con esta presentación es dar una serie de conceptos básicos y de perspectiva para que podamos entender un poquito qué es lo que está pasando, porque es un tema que está apareciendo de manera muy mediática, ¿no? En muchos medios. Parece a veces que va a ser la cura a todo. Se habla, ¿no?, de que los psicodélicos pues, nos ayudarán incluso a superar el cambio climático, que resolverán la epidemia de salud mental por la que estamos pasando, y creo que es muy importante tener también como una visión más global, ¿no? Y entender realmente en qué consiste este nuevo tratamiento, cuáles son las indicaciones, cómo podemos utilizarlo los clínicos en el futuro, qué será lo que ocurrirá pronto, ¿no? Entonces, esto es un poquito de lo que hablaré, ¿no? Para empezar, pues, de qué es un psicodélico. Os comentaré un poquito, pues, cuál ha sido la perspectiva histórica de estas sustancias, cómo funcionan, en qué estamos viendo que podrían aplicarse y qué es lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Hacia dónde estamos avanzando. Lo más importante que hay que entender es que psicodélico etimológicamente significa revelador de la mente. Es decir, que no son sustancias con una determinada acción farmacológica, sino que causan una determinada alteración en la mente. Por lo tanto, son varias sustancias con distintos mecanismos de acción. Este término lo acuña Humphrey Osmond, que es un psiquiatra canadiense, que estudió lo que ocurría cuando Aldous Huxley tomaba mescalina, que está muy bien descrito en el libro Las puertas abiertas de la percepción, que recomiendo a todos. Entonces son sustancias que amplifican la psique, que amplifican la mente de manera específica, y que tradicionalmente se hablaba de que muestran lo que está oculto, lo que está latente en la mente. Inducen un estado introspectivo en el que es posible conectar con emociones de una manera más intensa, aparecen recuerdos que no habían aparecido y en algunos casos
causan experiencias espirituales, que lo que estamos viendo además es que son como los momentos en los que se consigue una mayor mejoría, cuando aparecen estas experiencias espirituales. Son sustancias que han sido conocidas desde la antigüedad, no son nuevas, y en distintos marcos culturales, sobre todo, ¿no? Cuando investigamos un poquito cómo funcionan a nivel farmacológico o analizamos qué tipo de sustancias son psicodélicos, ¿no? O causan estas alteraciones, pues sí que las podemos diferenciar como en distintos clases farmacológicas. Por un lado están los psicodélicos clásicos, que son normalmente de los que hablamos o de los que se hablan en los medios cuando se habla de psicodélicos, que son sustancias que un poco, grosso modo, ¿no? O de una manera más simplificada, se parecen o actúan sobre la serotonina, sobre el neurotransmisor de la serotonina, sobre todo estas, las indoleaminas y las ergolinas. Son sustancias muy parecidas a la serotonina. Las indoleaminas, pues está el DMT, por ejemplo, que es la sustancia que está presente en el ayahuasca, la psilocibina y la psilocina, que es un metabolito activo, que es la que está presente pues, en los hongos mágicos, que son muy comunes en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? Es muy típico encontrar tiendas donde los venden. O el 5-MeO-DMT, que es la sustancia que se encuentra en el bufo alvarius, que es un sapo que tiene esta sustancia en sus glándulas parotidias y que ahora vamos a investigar en un ensayo clínico en Valdebrón, porque tiene un efecto psicodélico muy potente. Y las ergolinas semisintéticas, el más conocido es el LSD, también una sustancia muy conocida, sintetizada por primera vez. Ahora hablaremos de ello en los años 50 y que ha tenido un gran recorrido. Y por otro lado están las triptaminas, que son sustancias que también tienen un efecto parecido a las anfetaminas, entonces además de actuar sobre la serotonina también actúan sobre otros neurotransmisores, y la más conocida es la mescalina, que está presente sobre todo en dos cactus, en el peyote y en el San Pedro. Muy frecuentes, pues el peyote en México y San Pedro pues en toda Latinoamérica. Pero luego hay otras sustancias que pueden llegar a actuar como un psicodélico, que causan esta alteración, ¿no? en el estado de conciencia, y que por lo tanto en este paradigma de utilizarlas en conjunción con psicoterapia también se están investigando. El más conocido probablemente sea la ketamina, que es un anestésico disociativo, y una variante, la esketamina, se ha probado recientemente para uso en depresión resistente y ya lo estamos utilizando de manera muy amplia en nuestro programa de depresión resistente. El PCP, que solo tiene un recorrido como droga de abuso en realidad, que también se conoce como polvo de ángel. Los empatógenos, el MDMA o éxtasis, que también tiene un gran recorrido en la cultura rave, ¿no? y en la fiesta, pero que mucho antes de que saltara, ¿no? a este uso ya se utilizaba en psicoterapia, sobre todo en terapia de pareja, y ahora estamos investigándola en el uso para el estrés postraumático. Luego hay otros un poquito diferentes, porque también actúan sobre los opioides, sobre los opioides endógenos, como la salvia, que he puesto Silvia, pero es salvia. El kratom, ambas son sustancias de uso legal. Y la ibogaína, que es un psicodélico que se utiliza sobre todo en África, pero que se está investigando de una manera muy prometedora para la adicción a los opiáceos, sobre todo para personas que están tomando metadona y que quieren disminuirla. Y el cannabis es un poquito más controvertido. Hay gente que dice que es un psicodélico, hay gente que dice que no, pero sí que, por ejemplo, hay compañeros en Israel que están desarrollando psicoterapia asistida con cannabis. Es un poquito la perspectiva histórica para que veamos un poquito, que son sustancias que son muy conocidas y han sido utilizadas por diferentes culturas casi desde que hay historia. De hecho, el ayahuasca, ¿no? Probablemente, o los compuestos con DMT sean de los más antiguos, se utilizaban en el Amazonas. La primera prueba escrita de su uso aparece cuando llegan los conquistadores españoles en el siglo XV, pero se considera que probablemente incluso 5.000 años antes de Cristo ya había brebajes que contenían DMT que se utilizaban en contextos chamánicos. En el 6.000 antes de Cristo hay esta pintura rupestre en España, en Cuenca, en la que aparecen distintos hongos que se han identificado como del género Psilocybes, y este sería supuestamente, ¿no? Si asumimos que esto es una prueba suficiente para su uso ceremonial o ritual, la prueba de su uso más antigua de Europa, porque la más antigua del mundo está en Nigeria y tiene unos 7.000 años de antigüedad. Sin embargo,
este uso era un uso más utilizado por culturas tradicionales, que la ciencia, ¿no? O la ciencia más occidental o empirista despreciaba, ¿no? Como estados alterados de conciencia que no eran útiles, hasta que se sintetiza. Sí que es verdad que en el 1899 se sintetiza la mescalina por Hefter, un químico, y empieza una investigación un poquito más pues eso, empírica y científica, por ejemplo, con estas investigaciones de Aldous Huxley, de Humphrey Osmond, pero cuando realmente explota todo es cuando Albert Hofmann redescubre, porque él ya lo había sintetizado por primera vez en 1938, pero descubre el potencial psicodélico del LSD en 1943. Y desde entonces hasta 1970 comienza la segunda revolución psicodélica, si consideramos que la primera es este uso, ¿no? en tradiciones, durante el cual el LSD llegó a ser el fármaco con más ensayos clínicos del mundo. Hubo muchos estudios hasta que en 1971, por el vínculo de estas sustancias con la contracultura, Richard Nixon las asimila con sustancias nocivas y sin potencial terapéutico, como la cocaína o la heroína, y son prohibidas. Y este es probablemente una de las figuras más importantes de la investigación psicodélica, que es Roland Griffiths, que es la primera persona desde esta prohibición en la Johns Hopkins que hace el primer estudio con psicodélicos en 1999, que lo publica en el 2006, sobre psilocibina y experiencias místicas, y aquí comienza la revolución psicodélica en la que estamos ahora, en la que nuevamente se vuelve a investigar de una manera cada vez más generalizada y mucho más rigurosa que en los años 50, 60 y 70 su utilidad terapéutica. A que le interese mucho, aquí hay una infografía muy interesante donde está todo esto mucho más detallado, ¿vale? Visual Capitalist, si queréis echarle un vistazo. Entonces, esto es un poquito lo que os comentaba. En la era antigua, hasta el siglo XX, los psicodélicos se utilizaban en un contexto sobre todo espiritual y tiene una finalidad terapéutica, pero dentro de un paradigma más mitológico, ¿no? En el que había pues un concepto de la causa del malestar diferente del que tenemos ahora en la, diría, cultura occidental o la medicina más científica. Pero es muy interesante, ¿no? Ver también un poco cómo estaban presentes en casi todas las culturas. Por ejemplo, el LSD procede de una levadura que es el ergot, y el ergot se utilizaba por las migas gallegas para bloquear la hemorragia del parto, y era además un hongo que estaba presente e infectaba por los cultivos de trigo y de cebada, y por lo tanto pues la cerveza y el pan. Y entonces, ahí a lo largo de la Edad Media, sobre todo lo que se llaman epidemias ergóticas, durante los cuales, pues, además de que el ergot, a diferencia del LSD, provocaba vasoconstricciones muy graves que pueden provocar gangrena, pues había gente que tenía, o incluso poblaciones enteras que tenían estados alterados de conciencia generalizados. Se habla del baile de San Vito también, que podía estar vinculado con este consumo. Y el redescubrimiento que se hace en los años 60 y 70 es un poco el que catapulta estas sustancias a el scope, ¿no? a la visión de la ciencia. Lo que pasa que en aquel entonces pues no había una investigación tan rigurosa o tan metodológica, y el paradigma sobre todo psiquiátrico estaba más basado en el psicoanálisis. Entonces los experimentos que se hacían en aquel entonces, la investigación que se hacía en aquel entonces era un poco diferente a la que hacemos ahora, pero hay muchas personalidades muy importantes que sentaron como las bases de lo que hacemos ahora, como Stanislav Grof, que es, un psiquiatra que es uno de los padres, ¿no? de la psicoterapia con psicodélicos, Timothy Leary, que estuvo muy vinculado también al movimiento de la contracultura, Rupert Alpert, que luego acabó convertido en un líder espiritual bajo el nombre de Ram Dass, y se hacían experimentos poco rigurosos, pero muy interesantes, como por ejemplo el de Holy Friday, en el que se dio psicodélicos a personas religiosas en una iglesia para poder evaluar pues si esto inducía experiencias más místicas, ¿no? que el placebo. Y a partir de los años 90, y sobre todo de este experimento que os comentaba de Roland Griffiths, es cuando empieza lo que ahora llamamos la nueva era de los psicodélicos, la tercera revolución psicodélica, en el cual
ya los psicodélicos entran dentro del mainstream científico y se comienza a investigar su mecanismo de acción utilizando pues, nuevas herramientas que disponemos y que no se disponían entonces, como el electroencefalograma o la resonancia magnética. Empieza a haber esfuerzos regulatorios para su comercialización como fármacos. Hay múltiples fundaciones y también farmacéuticas que comienzan a realizar ensayos clínicos, pues eso, con los estándares de calidad que tenemos ahora. Y bueno, os he dejado aquí un poquito como grandes personalidades que hay ahora que están detrás, ¿no?, de estos esfuerzos científicos, y es muy importante. A mí siempre me gusta mencionar a Jordi Riba, que era uno de los investigadores más influyentes a nivel mundial. Falleció, por desgracia, hace unos años, y hizo las investigaciones más pioneras en ayahuasca en el Hospital San Pau. Esta figura es muy interesante porque habla de las publicaciones científicas relacionadas con psicodélicos. Como veis, empieza el tema en los años 50, pero en los últimos 20 años ha habido un aumento casi exponencial, ¿no? Y probablemente ahora ha habido una bajadita, pero probablemente relacionada con el COVID, pero probablemente esto siga aumentando. Y el resultado son estas dos publicaciones que creo que son como las más relevantes, que son 2 ensayos fase 3 con MDMA y con psilocibina para tratar respectivamente el estrés postraumático y la depresión mayor. Los ensayos fase 3 son los ensayos que están en la antesala ya de la comercialización y de la implantación clínica. Estos ensayos se realizaron en Estados Unidos. Nosotros empezaremos su equivalente este año, probablemente en abril, tanto de MDMA, que lo realizarán los compañeros de Sant Joan de Déu, pero nuestro equipo colabora como terapeutas, como de depresión, que lo realizaremos en Vall d'Hebron, junto con otros centros que nos ayudarán. Es muy importante también tener en cuenta que cuando hablamos del mecanismo de acción, que cada psicodélico tiene efectos diferentes. Y estamos intentando investigar, yo personalmente desarrollo una línea de investigación de la que luego os hablaré, cuáles son las diferencias entre estos fenómenos que causan de manera subjetiva y cuál es la repercusión luego que esto tiene en la mejoría clínica o en cambios a largo plazo, ¿no?, en la persona que los toma o que los recibe. Por ejemplo, podéis ver pues, que la psilocibina causa muchas más alteraciones visuales que la ketamina, que causa más alteraciones corporales, por ejemplo, la sensación pues, de salirse del cuerpo. Los psicodélicos, voy a mencionar un poco el mecanismo de acción de manera como muy sucinta, pero luego si tenéis como alguna duda o queréis que lo amplíe, me lo comentéis en las preguntas y lo repasamos. Pero es interesante como pensar en estos dos tipos de receptores de serotonina, porque permiten un poco como ver la diferencia entre los tratamientos clásicos que utilizábamos hasta ahora, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos de primera línea, los que se usan normalmente desde el principio cuando alguien necesita un tratamiento farmacológico para la depresión, y el receptor 5-HT2A, que es sobre el que actúan los psicodélicos. Entonces, el receptor 5-HT1A es un receptor que nos sirve para tolerar el estrés. Cuando estamos experimentando mucho estrés, se produce una liberación de serotonina progresiva que estimula estos receptores y nos permite pues, aumentar nuestra resiliencia, disminuir la reactividad emocional, tolerar la situación, digamos, ¿vale? Sin embargo, los receptores 5-HT2A tienen una acción muy rápida y de acción corta. Y hace falta mucha más serotonina para que se activen. Y diríamos que son como el plan B de nuestra mente cuando ya el estrés es insoportable y no podemos continuar en la situación en la que estamos. Entonces, se activan estos receptores y aumenta mucho nuestra sensibilidad al entorno y nuestra capacidad de crear nuevas conexiones neuronales. De tal manera que podemos crear nuevas creencias, nuevos patrones de conducta, nuevos mecanismos de adaptación. Y es sobre estos receptores sobre los que actúan los psicodélicos con mucha afinidad. Esto también puede tener sus riesgos y luego hablaremos de ello también brevemente, ¿vale? Estas son imágenes del primer estudio con neuroimagen y LSD, que los llevó a cabo el Imperial College, y lo que ven sobre todo
es que aumentan mucho la conexión entre las distintas redes neuronales y cada una de esas redes neuronales, a su vez, es más difícil de diferenciarse respecto de las demás. Es como que todas las redes neuronales que tenemos en el cerebro, hay distintas, que cumplen distintas funciones, se conectan entre sí. Y esto ha llevado también, una de las cosas más interesantes de los psicodélicos es que nos ha llevado también a desarrollar nuevas teorías de qué causan los trastornos mentales, porque ahora mismo no tenemos una explicación clara. Sabemos que tienen una causa, muchas causas, ¿no?, que son multifactoriales, que el ambiente juega un papel, pero no tenemos muy claro cuál es exactamente el mecanismo neurobiológico, ¿no? Entonces, a través de estos estudios con psicodélicos, sobre todo con psicodélicos y neuroimagen, se plantea esta teoría de que el cerebro busca disminuir la sorpresa de lo que está ocurriendo a su alrededor y dentro de sí, la mente, para predecir lo que va a ocurrir y adaptarse, ¿no? Tiene sentido también desde un punto de vista evolutivo que queramos saber lo que va a ocurrir en nuestro entorno para podernos adaptar en consecuencia. Entonces, desarrollamos creencias sobre lo que creemos que va a ocurrir, prestamos atención al entorno y vemos el entorno a través de esas creencias, y esas creencias tienen una jerarquía y actúan modulando también el input sensorial que recibimos. Si desarrollamos creencias muy rígidas, esas creencias pueden ser muy eficaces, pero en un contexto muy determinado. Si nos cambian ese contexto, no son útiles, no nos podemos adaptar. Si no tenemos creencias muy rígidas y patrones de conducta que nos permitan comportarnos de una determinada manera, somos demasiado sensibles a ese entorno y no sabemos identificarlo bien. Entonces, en los estados de muy alta entropía, ocurre esto, ¿no? Y son estados, por ejemplo, de psicosis, de manía, y en los estados de muy baja entropía, donde hay esta rigidez, aparece pues la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos o la adicción. Los psicodélicos aumentan la entropía del cerebro y eso nos permite disolver esas creencias rígidas y poder crear nuevas patrones de comportamiento. Pero si ya hay un estado entrópico alto o una tendencia a este aumento de entropía, podemos entrar en un estado de demasiado desorden. Por eso, en personas con antecedentes de psicosis o de manía o de algunos otros trastornos relacionados, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos y, por el momento, con lo que sabemos, preferimos evitarlo. Por eso los pacientes con psicosis, por ejemplo, siempre se descartan en la participación de los ensayos clínicos. Esto lo que nos habla también es de lo importante que es el entorno para el efecto que tiene un psicodélico. No se trata solo de tomar la sustancia, sino de dónde se toma, cómo se toma, con quién se toma. Cuando aumentamos esta entropía, somos muy sensibles al entorno, de tal manera que si el entorno no es adecuado, de hecho lo que puede ocurrir es una experiencia negativa, incluso una psicosis, y creemos que el mecanismo que causa la psicosis es muy similar al mecanismo neurobiológico por el que actúan los psicodélicos. Por eso tomar un psicodélico, por ejemplo, de fiesta, en un entorno no controlado, no va a ser igual de terapéutico que tomarlo en un entorno clínico supervisado con un terapeuta experimentado, e incluso puede ser peligroso. Y esto lo que nos habla es de que los psicodélicos y estos estados, en definitiva, estos estados pivotales que causan un aumento súbito de la entropía, un agonismo del receptor 5-HT2A, son estados pivotales en los que podemos crear cambios drásticos y francos en nuestra mente, lo que os comentaba, con esta finalidad adaptativa de tengo que cambiar mi modo de actuar, tengo que crear un cambio drástico, porque si no, con este estrés que tengo, en esta situación en la que tengo, no puedo sobrevivir, no puedo continuar así, ¿no? El riesgo que ocurre es que esta vulnerabilidad al entorno y a nosotros mismos puede hacer que justo cuando estamos más estresados y cuando más necesitamos este cambio se produzca en unas circunstancias adversas y nos pueda llevar también a un estado negativo. Por eso es tan importante controlar el set y el setting, el entorno
y el estado mental en el que se administran los psicodélicos o en el que ocurren estos estados, porque lo que os digo, estos estados se pueden dar de muchas otras maneras. Se habla, por ejemplo, pues de la meditación. La meditación causa cambios en el cerebro bastante similares a los que causan los psicodélicos. Ciertas prácticas como el yoga. Se habla también de personas que han alcanzado estados similares a través del sexo. También se habla del runner's high, ¿no? Con actividad física intensa, con deprivación sensorial, y se está investigando también un poco por qué ocurre esto y cuál es la finalidad, ¿no? de que ocurre, cómo podemos domar esta capacidad también incluso sin sustancias de crear estos estados y de poder utilizarlos para lograr pues un alivio en el sufrimiento de nuestros pacientes. Entonces, un poco lo que os comentaba es que no se trata únicamente del psicodélico, que seguramente no, tiene también un efecto per se antidepresivo, porque causa modulación antiinflamatoria, un aumento de la plasticidad cerebral, pero sobre todo de la experiencia que ocurre cuando una persona toma el psicodélico. Y de hecho hemos visto, lo que os comentaba al principio de la presentación, que lo que más se asocia de esta experiencia a una mejoría a largo plazo son experiencias que se llaman espirituales y que tienen mucho que ver con la percepción de que hay una realidad trascendental más allá de uno mismo. Hay una sensación de conexión con el mundo, de disolución de lo que uno es en el todo, que también, si lo pensamos, tiene mucha coherencia, porque la depresión, el corazón de la depresión es la desconexión del individuo de sí mismo, de sus emociones, del cuerpo y del mundo. Entonces, con los psicodélicos podemos conseguir de nuevo activar esta conexión, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esto, entre el 80 y el 100% de los sujetos que reciben un psicodélico, de nuevo, en los estudios, lo califican como una de las 5 experiencias más importantes de su vida, equiparables, por ejemplo, a cuando sostuvieron a su hijo en brazos por primera vez o cuando tuvieron, pues eso, una experiencia pico, ¿no? en su vida. Esto es un poco lo que os comentaba de que es muy importante controlar el set, que es la preparación mental de la persona, y el setting, el entorno. Y por otro lado, es muy importante también no solo la preparación, sino la integración de esta experiencia. Integrar esta experiencia dentro de la psicoterapia para que la persona, estos nuevos caminos neuronales que ha creado, estas nuevas creencias, estos cambios que ha sido capaz de llevar a cabo, pueda, digamos, rigidificarlos de nuevo, ¿no? O aposentarlos de tal manera que no vuelva a caer, ¿no? en los mecanismos de afrontamiento previos que le estaban causando sufrimiento. Y la música es fundamental. Ahora también se está investigando mucho porque tienen una sinergia muy importante. Las aplicaciones terapéuticas para las que lo estamos investigando tienen mucho que ver con esta teoría que os comentaba de los estados entrópicos. Ahora mismo, probablemente la mayoría de los ensayos que están más avanzados se centran en la depresión y en el estrés postraumático, pero hay un interés creciente en el consumo de sustancias. La beca más importante ahora mismo para la investigación pública en Estados Unidos se centra en el uso de psilocibina para el consumo de tabaco. Hay un estudio muy interesante con unos resultados espectaculares para el consumo de alcohol. Por eso hay que tener en cuenta que son sustancias muy diferentes, ¿no? de otras drogas que tienen un potencial adictivo. Los primeros estudios se hicieron en personas que iban a morir para trabajar su miedo a la muerte y su angustia, lo cual también tiene mucho sentido, porque hay esta experiencia, ¿no? de conexión en el cual la persona puede experimentar que la muerte, bueno, puede ser un paso, ¿no? dentro de su vida sin tanta angustia. Y es muy interesante el uso del MDMA con el estrés postraumático, porque de nuevo también los resultados son espectaculares y no hay ahora mismo ningún tratamiento prácticamente que tenga eficacia para este trastorno que causa mucho sufrimiento. Es muy interesante también tener en cuenta los efectos, ¿vale? Son efectos que parece ser, de nuevo, estamos como empezando a entender bien cómo funciona esto.
con 1 o 2 dosis de psicodélicos, se administran en 1 o 2 ocasiones acompañados de psicoterapia, estamos consiguiendo, en algunos casos, no en todos, porque, como digo, no son fármacos con un 100% o tratamientos con un 100% de eficacia, ¿no? Pero en muchos casos estamos consiguiendo que haya personas que puedan abandonar tratamiento que llevaban de manera crónica desde hace muchos años y que se mantengan libres de tratamiento y de enfermedad durante 1 año. Es el seguimiento que se ha hecho de momento. Sí que vemos luego pues cierta tendencia a la recaída y es posible, y es una de las cosas que se están investigando, que sea necesario probablemente en el futuro pues tratamiento de recuerdo, ¿no? Es importante eso, tener en cuenta que no es que estas sustancias hayan venido para curar todos los trastornos mentales en el 100% de las personas, ¿no? Serán una herramienta muy potente en nuestro arsenal terapéutico, pero los trastornos mentales, como hablamos, son mucho más complejos, multifactoriales, y habrá personas también que no respondan a este tratamiento, ¿vale? Y para terminar, os quería hablar un poquito de la investigación que os comentaba, que yo estoy haciendo. La hemos puesto en el chat por si queréis participar, porque es una encuesta orientada a población hispanohablante, y lo que estamos buscando es entender en personas que han tomado psicodélicos en un entorno terapéutico, pero no tiene por qué ser parte de un ensayo clínico o un entorno ceremonial. Es decir, pues hay un amplio consumo de psicodélicos naturalístico, digamos. Pues cómo ha sido esa experiencia y qué ha ocurrido después de esa experiencia, para poder entender lo que os comentaba, qué características de la experiencia pueden asociarse con una mejoría de cara quizás en el futuro a poder diseñar viajes psicodélicos en los que consigamos que la persona experimente esos rasgos que estamos viendo que son más beneficiosos, en lugar de otros que quizás no puedan ser tan beneficiosos o que a veces puedan ser difíciles, porque hay viajes en los que si no se controlan todos estos rasgos que os comentaba, ¿no? El entorno, la preparación, pues la persona las puede vivir de una manera muy dificultosa o desagradable. Y para terminar un poquito lo que os comentaba, hacia dónde estamos yendo, ¿no? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Por un lado, estamos rascando todo esto, está comenzando. Hay un interés global muy importante, pero necesitamos más evidencia para entender realmente cuáles son las indicaciones y cuál es el perfil de seguridad, quién lo puede recibir, quién no, qué personas hay un riesgo mayor de que no respondan al tratamiento, de que puedan tener efectos secundarios. Hay distintos psicodélicos, se están ensayando distintas psicoterapias acompañantes, entonces tenemos que entender también a qué persona le podría venir mejor un psicodélico en lugar de otro, o qué tipos de psicoterapia pueden ser más beneficiosos. Como hay una variabilidad muy importante en los efectos que cada persona tiene tomando incluso el mismo psicodélico y en las mismas circunstancias, tenemos que entender también mejor cuál es el mecanismo de acción. Luego hay un fenómeno muy interesante que es el de las microdosis, que es utilizar psicodélicos en dosis subperceptuales que no generan esta alteración en el estado de conciencia y que parece que podrían tener un efecto similar al de un fármaco tradicional, ¿no? Un efecto antidepresivo o quizás procognitivo. De nuevo, hay muy poquita evidencia que lo respalde. Y también los riesgos éticos que comporta utilizarlo, porque esta relajación de creencias del individuo coloca a la persona en una posición de vulnerabilidad en la que puede ser víctima de una mayor sugestión, y por eso es muy importante, y desde la Sociedad Española de Medicina Psicodélica estamos intentando también desarrollar códigos éticos y deontológicos que garanticen la seguridad de las personas cuando se sometan a estos tratamientos una vez sean implementados. Y esto es todo. Esto es un poco para los más frikis. Si queréis revisar un poco la bibliografía, recomiendo mucho este primer paper para entender la neurobiología de cómo funciona, ¿no? Y el efecto farmacológico. Y quiero terminar con esta imagen que me gusta mucho, que es de un artista que se llama Paulo Amaringo, que él pinta lo que ve cuando toma ayahuasca. Entonces, puede dar como una cierta imagen de que se puede experimentar al tomar ayahuasca para personas que no lo hayan tomado nunca, que no lo hayan probado. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por escuchar. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Vale. Muchas gracias, Oscar. ¿No? Era un tema controvertido y complicado y creo que nos has dado unas pinceladas generales, ¿no? Nos han dejado muy claros los conceptos básicos. Surgen muchas dudas, han ido saliendo muchas dudas aquí en el chat, así que si te parece, ¿no? Empezamos a intentar contestar alguna de las cuestiones. Mira, nos pregunta Eli, ¿cómo se calcula qué cantidad de sustancia debe tomar el paciente? ¿Es siempre la misma dosis? Muchas gracias. Vale, pues es una pregunta muy interesante porque es otra de las cosas que estamos investigando. Entonces, ahí en algunas sustancias se administra por kilo. Por ejemplo, en la ketamina, cuando investigamos en ketamina, administramos miligramos por kilo. Entonces, si la persona pesa más, pues le administra más dosis. En el ayahuasca también se suele utilizar una dosificación por kilo, pero en otras sustancias, desde un punto de vista más convencional, pues en realidad se administra una dosis fija que hemos visto que es eficaz en la mayoría de las personas. Por ejemplo, en la psilocibina casi siempre se administra pues 15 miligramos suele ser una dosis media, baja, y 25 miligramos es una dosis plena. Y en el MDMA lo que se hace es que se administra a las mujeres 80 miligramos y a los hombres 120, y a la hora, si no ha habido un efecto importante, pues añadimos un booster, ¿no? Una dosis adicional. Pero esto es otra de las cosas que estamos investigando, porque probablemente también haya cambios en función pues, del metabolismo hepático, en la psilocibina, que tiene un metabolismo hepático, o en función de distinta expresión genética. Super. O sea que necesitamos estar en manos de expertos, ¿no? Esto es una de las claves para que ese tratamiento pues, sea efectivo y tengamos el resultado que queremos. No se podría administrar por cualquier persona ni en ambientes que no fueran ambientes controlados, ambientes asistenciales. Para uso en trastornos mentales, sí, porque como hay yo creo que sí que es recomendable, porque como hay también riesgo, ¿no? De que si no controlamos bien estos factores externos, el viaje incluso pueda ser negativo. Creo que es importante sobre todo una valoración adecuada por un profesional para verificar que una persona puede recibir el psicodélico, que no hay riesgos. Mira, también nos pregunta Inés, hola, me gustaría poder profundizar en la comprensión de los mecanismos de acción. Por ejemplo, ¿podrías recomendar lectura, artículos, bibliografía? Soy estudiante de psicología y le va bien aunque sea algo más técnico. Muchas gracias. Vale. Pues mira, este artículo que recomendé antes está muy bien, de Vollenweider, y luego yo me he basado en... no sé si buscarte el DOI y te lo pongo por ahí, en el chat. Sí, o si quieres, Inés, nos puedes compartir tu mail en las preguntas, que solo lo vemos nosotros, y ya Óscar pues, te podría enviar bibliografía, ¿no? Las dos diapositivas. Sí, que me mande el mail. Sobre todo recomiendo eso, a Vollenweider, que es este primer paper que he puesto al principio, para entender un poco como el mecanismo farmacológico y para entender un poco más la neurobiología. Robin Carhart Harris es como una de las personas como más influyentes y que ha desarrollado teorías novedosas sobre esto, entonces leer sobre él siempre, leer papers suyos siempre aporta mucho. ¿Y algo más para público general? ¿Qué recomendarías? ¿Algún libro? Para público general, pues el libro como más interesante es Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan, ¿no? Que fue un boom desde que se escribió este libro. Bueno, ha habido como un aumento exponencial de la demanda de personas de participar en ensayos, también de utilizarlo de manera recreativa, y este libro se ha traducido en un documental en Netflix que tiene 4 capítulos y cada capítulo pues habla de una sustancia diferente de una manera bastante realista. Y luego hay varios documentales más que están muy bien. Magic Medicine, que habla del primer ensayo que se hizo en el Imperial College, que aparece un terapeuta catalán, Marc Aixalà, que es uno de los primeros también que comienza a trabajar con estas sustancias. Y Fantastic Fungi también es muy interesante, que habla de estos primeros estudios en la Johns Hopkins, ¿no? Sobre experiencias místicas y psicodélicos. También lo recomiendo mucho. Están en Netflix. Nos has dado deberes, horas para que estemos entretenidos formándonos. Vale, mira, seguimos con las preguntas que nos han hecho. La siguiente sería Estivali.
Hola, ante todo, muchas gracias por el webinar. Me gustaría saber si en Madrid hay investigación o trabajos en marcha, al igual que en Cataluña, ya que como profesional del ámbito de la psicofarmacología y adicciones, me encantaría poder trabajar o colaborar en el campo de la terapia asistida, pero veo que toda la investigación y demás que yo encuentro está en Cataluña. No sé si conoces algo al respecto. Sí, mira, también si quieres que escriba el correo electrónico y yo le contacto, porque ensayos clínicos que se vayan a hacer ahora no hay, pero hay un grupo de personas que están haciendo cosas y están empezando a hacer cosas, forman parte de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, han creado también como una empresa o proyecto de divulgación e investigación que se llama INAUE. Pero bueno, que me escriba, si quieres, que me deje el correo y yo le escribo. Súper. La siguiente, vale. Luis nos pregunta, buenas tardes, además de la posología e indicación terapéutica, ¿qué control debe hacerse en relación a la posible adicción? Esto también es un tema, ¿no?, recurrente. Sí. Claro, depende del psicodélico. El LSD y la psilocibina no tienen ningún riesgo de adicción, son las sustancias psicoactivas menos adictivas que conocemos. No hay hay una tolerancia muy rápida. Si uno toma LSD 2 días seguidos, al tercer día no hay ningún efecto. Los estados que induce son muy potentes, por lo cual no suele haber este componente hedónico. Con la ketamina sí que hay riesgo. Y hay que tener cuidado. Lo que se ha visto sobre todo es que en un entorno controlado y clínico no ha habido adicciones después de administrarlo, pero sí que hay personas que tienen una adicción a la ketamina, ¿no? Entonces, pues hay que filtrar muy bien las personas que participan y controlar, pues eso, que se administre siempre con un propósito, ¿no? Con un propósito terapéutico, no solo para conseguir, pues, por ejemplo, un alivio de los síntomas, sino también ver cuál es la finalidad psicoterapéutica por la que se está administrando y con un soporte y una integración. Si hacemos esto, lo que dice la evidencia y lo que dicen los estudios, que como se conoce este potencial, pues lo han investigado, no hay casos de adicción. Y con el MDMA ocurre lo mismo. Con el MDMA, en todos los ensayos que se han hecho, no se ha visto un riesgo de adicción, pero de nuevo sí que, pues por ejemplo, una persona policonsumidora hay que ir con más cuidado y tener en cuenta pues que puede haber también este craving y deseo de búsqueda. Pero de nuevo, el MDMA tiene una tolerancia muy rápida, luego una resaca muy intensa si se abusa. Entonces también el riesgo de adicción es mucho menor que con otros estimulantes, ¿no? Como puede ser la cocaína. Siempre hacerlo en buenas manos, ¿no? Volvemos a la conclusión del principio. Mira, Mila nos pregunta, en el tratamiento de la depresión, ¿retiráis la medicación? Por ejemplo, el inhibidor de la recaptación de serotonina, antes de incluirlo en el ensayo con psilocibina. Si es así, ¿cuánto tiempo antes? Vale. Esto es otra pregunta que estamos investigando, porque tradicionalmente se consideraba que la eficacia disminuye cuando tomas antidepresivos. Incluso hay algunos estudios que parecen indicar que el hecho de haber tomado antidepresivos de manera crónica disminuye la eficacia aunque se retiren. En el MDMA, sin duda, si tú tomas MDMA mientras estás tomando un antidepresivo, no hay ningún efecto, ninguno, es como si no tomaras MDMA. Entonces, en el caso del MDMA sí que se retiran, tienen que estar al menos 2 semanas sin tratamiento. En el caso de la psilocibina, hasta ahora siempre se retiraban al menos con 2 semanas de antelación, 5 vidas medias, ¿no? Entonces, hay algunos fármacos... Hay algunos fármacos que requieren de más tiempo, ¿no? Como por ejemplo antidepresivos más antiguos, o la fluoxetina, ¿no? Esto requeriría incluso de 1 mes desde que se discontinuara el fármaco, depende de cada fármaco. Pero ahora vamos a hacer un estudio en el que probaremos a administrar psilocibina sin quitarlo, para ver si la eficacia es la misma. Y con la ketamina y la esketamina no hace falta retirarlo, porque como el mecanismo de acción es diferente, no actúa directamente sobre la serotonina y no interacciona, se puede administrar con el tratamiento. Dependería entonces, ¿no?, de la sustancia que se vaya a usar y del fármaco que lleve la persona en este momento. Exacto. Vale. Otra pregunta que nos hace Eli, ¿cómo se pueden apuntar las personas con depresión crónica para entrar en los estudios terapéuticos que se están haciendo? Vale, pues mira,
Nosotros tenemos un programa de depresión resistente. En principio atendemos solo a personas del norte de Barcelona, pero en algunos casos, sobre todo para la inclusión en ensayos clínicos, podemos aceptar a personas pues del área de Barcelona. Lo que haría falta es que su psiquiatra contactara con nosotros y nos enviara un informe explicándonos pues el tratamiento que ha recibido en el pasado, por qué ha fracasado y su situación actual. Ahora mismo no hemos empezado ninguno de estos ensayos todavía. Cuando empecemos, pues seguramente hagamos una difusión mediática también para buscar pacientes, y también harán el ensayo con psilocibina en el Hospital Sant Joan de Déu, ¿vale? Entonces ellos también reclutarán pacientes, y también lo harán con el 5-MeO-DMT. Y en el Hospital Clínic también harán un ensayo con 5-MeO-DMT. Entonces sobre todo en Barcelona, vamos a ser varios centros que estaremos reclutando pacientes para la depresión resistente con diversos psicodélicos, ¿vale? Porque a día de hoy no es posible, ¿no?, su administración clínica fuera de un ensayo clínico. No existe la posibilidad porque no hay aprobaciones todavía de agencias. La que es posible la utilización de ketamina, y se hace. Vale. La psicoterapia asistida con ketamina sí que se puede hacer, porque la ketamina es un fármaco aprobado legal, aunque se utiliza off-label porque no tiene la indicación de tratamiento de la depresión, pero sí que se puede hacer terapia con ketamina. Pero en el resto de casos, si bien se hace mucho de manera underground, pero no de manera clínica, digamos, ¿no? Un clínico no puede prescribir ni administrar, porque no conocemos todavía en detalle su seguridad. ¿Y cuándo se prevén las aprobaciones? Porque has dicho, ¿no?, has comentado en la presentación, fase 3, estaba ya en Estados Unidos empezado, más o menos. ¿Cuándo se prevé que a lo mejor podamos tener las primeras aprobaciones en Estados Unidos y en Europa? En Estados Unidos, el MDMA está intentando que sea este año. Ya tiene la Breakthrough Therapy de la FDA, ¿no?, de terapia novedosa. Probablemente nos vayamos al 2025, pero muy pronto. La psilocibina tardará un poquito más, pero es verdad que en Estados Unidos se está viendo ahora un movimiento muy importante por el cual se está legalizando su uso fuera del contexto clínico, y esto probablemente también ejerza una presión política que avance su aprobación como fármaco. Pero yo creo que, siendo realistas, aquí en España y en Europa lo veremos pues más hacia finales de la década, 2028, a no ser que haya... Sí que está habiendo también como bastante presión política en el Parlamento Europeo ahora mismo, porque son terapias novedosas que creemos que pueden ayudar a mucha gente, pero es que estos trámites tardan mucho tiempo, los ensayos se retrasan, entonces yo creo que esa sería como una fecha más realista. Muy bien, pues ya está aquí, ¿no? Si Estados Unidos ya es inminente, ya poco a poco irán llegando al resto de países y podremos contar con ellos. Muy bien. Mira, nos comenta la doctora Ivonne Roquet. Un segundito que se me ha ido. Sí, conoces el trabajo que realizó el doctor Roquet, médico psiquiatra en los años 70 en Ciudad de México, que utilizó sustancias clave únicamente. Sí, sí lo conozco. No me acuerdo cómo se llamaba la técnica que él utilizaba. Bueno, básicamente eran técnicas un poco... ¿cómo llamarlo? Controvertidas. Aquí hay personas que lo hacen de manera underground. A mí me parece un poco arriesgado. Lo que hacía él era dar dosis altas de psicodélicos, a veces combinaba varios, por ejemplo LSD con ketamina, y proyectaban, una de las cosas que hacía era proyectar pues imágenes muy violentas por un lado y por el otro lado imágenes sexuales simultáneamente, y el objetivo era crear esta fractura del ser, ¿no? Esta disolución del ego, con el objetivo luego pues de poderlo reconstruir desde una... ¿no? Era como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y creo que sentó la base de mucho trabajo psicoterapéutico que se ha ido haciendo luego, fue uno de los pioneros. A mí me daría un poco de miedo utilizarlo y me gustaría entender mejor cómo funcionan los psicodélicos antes de poder implementar este tipo de terapias, porque son difíciles también para la persona. Creo que tienen un lugar más quizás en personas que no tienen un trastorno mental y que buscan hacer un trabajo de desarrollo personal, más que quizás en los hospitales. Al menos de momento, con lo que sabemos. Sería otro tipo de uso.
¿no? Complementario al que actualmente se está investigando. Mira, Daniel nos comenta, tiene un familiar que está pasando por un episodio de estrés postraumático grave. Le gustaría probar el tratamiento con psicodélicos. ¿Existe algún estudio de investigación abierto aquí en Cataluña en que pueda participar como voluntaria? Comenta que le gustaría ir a Israel a realizar este tratamiento, pero que no tiene los medios financieros. Bueno, creo que más o menos no has contestado antes. Empezaremos uno en Sant Joan de Déu. Comenzará un tratamiento, un ensayo clínico con MDMA para el estrés postraumático, en el que colaboraremos nosotros como terapeutas, pero el ensayo es de Sant Joan de Déu. Lo que pasa que reclutaremos muy poquitos pacientes, porque, bueno, por los medios técnicos y porque es un ensayo muy complejo. Entonces no puedo garantizar que pueda entrar, pero si quieren intentarlo, tendrían que contactar con el investigador principal, es el doctor Óscar Álvarez, del Hospital Sant Joan de Déu, para valorar su inclusión, o bueno, si quiere también contactar conmigo, pues puede contactar conmigo y podemos valorar el caso en conjunto. Pero eso, tampoco quiero dar esperanzas, porque estos ensayos clínicos son ensayos clínicos con unos criterios de inclusión muy, muy estrictos, en los que no podemos incluir muchos pacientes porque requieren de una dedicación temporal muy grande por nuestra parte. Pero bueno, podemos valorarlo. Vale. Inés nos pregunta, con la experiencia que puedes tener, ¿pensáis que personas que hayan consumido psicodélicos por su cuenta de forma recurrente también tendrían resultados terapéuticos positivos? Creo que la pregunta es si pueden haber desarrollado algún tipo de tolerancia a la sustancia y que ya no les haga el efecto. Vale, porque, claro, son dos cosas. Por un lado, hay uno de los investigadores también españoles más potentes, se llama José Carlos Bouso, y él hace mucha investigación sobre y también hay una persona aquí que lo está investigando, que se llama Débora González. Bueno, ellos hacen mucha investigación en el potencial salutogénico de los psicodélicos. Es decir, parece que hay personas que toman psicodélicos de manera recreativa y tienen un mejor estado de salud que las personas que no lo toman. De nuevo, es importante, yo creo, sobre todo, diferenciar entre el consumo para un desarrollo personal en personas sanas y el consumo terapéutico en personas con un trastorno mental, ¿vale? Entonces, por este lado, creo que es importante, pues, sobre todo, aplicar medidas de reducción de daños, controlar muy bien cómo se toma, por qué se toma, qué es lo que se está tomando, en qué contexto. Y en ese caso sí que hay personas a las que les puede resultar beneficioso, siempre conociendo los riesgos. Personas que han tomado un psicodélico antes y lo toman al participar en los ensayos clínicos se introduce normalmente entre un 1 y un 5% de personas que ya han tomado psicodélicos antes, porque se calcula que es el porcentaje de población occidental que ha probado psicodélicos, y la eficacia es similar. Sí que puede ocurrir que, como ya han experimentado estos estados, pues la experiencia pico no les pille, ¿no?, de sorpresa, y quizás sea un poco diferente, pero hasta donde yo sé, no, el potencial terapéutico es el mismo. Vale. Eli nos pregunta, muchas gracias, ¿no? Creo que esto te lo han dicho muy frecuentemente aquí en el chat, es lo que más te repite, les ha gustado mucho el webinar. Y una última pregunta, ¿haces sesiones con psicodélicos fuera de ensayos clínicos? No podemos hacerlas de momento porque no es legal, ¿vale? Salvo con ketamina. Hay proyectos privados, eso, a nivel público, psicoterapia con ketamina, que yo conozca, no se está haciendo. Se está haciendo tratamiento con ketamina desde una vertiente más farmacológica. Y nosotros es lo que hacemos en Valdebrón con la esketamina. Y hay proyectos privados que no quiero mencionar aquí porque al final es un webinar de un hospital público y prefiero no hacerlo, pero hay proyectos privados en los que se hace psicoterapia con ketamina, porque esto sí que es legal y está permitido. Sí, hay que esperar las aprobaciones, ¿no? Hacer la investigación pertinente y asegurarnos de que se le da a las personas indicadas para evitar riesgos. ¿Hacia dónde va el futuro? ¿Qué crees tú? ¿Que va a cambiar la medicina, la forma en que estamos planteando, ¿no?, el abordaje de la salud mental, sobre todo de las patologías resistentes? ¿Qué lugar tienen los psicodélicos en todo este cambio, esta revolución? Yo creo que es un cambio, o sea, eso, se habla de una revolución, de un cambio de paradigma, de que todo
va a cambiar lo que digo, ¿no? Yo he visto en conferencias gente hablando de eso, de que como los psicodélicos nos conectan con la naturaleza, cuando todo el mundo tome psicodélicos, se acabará el cambio climático, ¿no? Yo creo que hay que ser más conservadores, por un lado, porque hay riesgos también, ¿no? Lo que comento, no son para todo el mundo y también son estados muy intensos para los que no todo el mundo puede estar preparado y no todo el mundo puede querer experimentar estos estados. Entonces, creo que el tratamiento convencional seguirá ocupando un lugar importante, será una herramienta más en nuestro arsenal. Pero creo que van a ser un cambio de paradigma importante, o deberían serlo, o estamos trabajando para que lo sean, por este concepto de integrar la psicoterapia con el tratamiento más farmacológico, ¿no? O neurobiológico, porque es algo como mucho más integral. Van a ser un desafío para convencer a las entidades reguladoras de que no solo se trata de financiar un fármaco, sino que se trata también pues, de crear espacios adecuados en los hospitales, ¿no? Habitaciones confortables, de formar a terapeutas, de financiar sesiones de psicoterapia. Entonces, en ese sentido, yo creo que pueden ser un cambio muy interesante hacia un abordaje más holístico de los trastornos mentales y también hacia un cambio en la forma en la que las propias personas ven su sufrimiento, su trastorno, ¿no? Y esto es lo que más me ilusiona y más me interesa de lo que constituyen. Y sobre todo también cuando su uso sea generalizado, porque yo creo que en el horizonte no muy lejano pues habrá una legalización seguramente. ¿Qué ocurrirá cuando un gran porcentaje de personas experimente estados alterados de conciencia o experiencias espirituales, ¿no? ¿Qué supondrá eso para nuestra cultura, para la salud mental? Y de hecho se habla, cuando hablamos del setting, ¿no? Es muy interesante porque se ha visto que en determinadas culturas el propio ambiente cultural en el que estamos modula la percepción subjetiva del psicodélico. Y es distinto. Una persona que toma un psicodélico en los años 60, su experiencia subjetiva probablemente fue diferente a la de una persona que lo tome ahora solo por vivir en una cultura diferente. Entonces, esto también creo que es muy interesante. Tocará un poco también cambiar, pues eso, el paradigma un poco más farmacológico, ¿no? Y ver un poco cómo podemos lidiar con eso. Nos va a aportar conocimiento, ¿no? De cómo funciona el cerebro, los estados de conciencia y esperanza, ¿no? Para algunas personas que ahora mismo los tratamientos actuales no están siendo efectivos. Mira, nos ha surgido una pregunta de Victoria, que dice: gracias, Óscar. Cuando has hablado de los riesgos, me ha ocurrido una pregunta. ¿Cómo podemos empoderar a las personas que hacen un tratamiento con psicodélicos para evitar un posible abuso de poder de un o una terapeuta? O sea, las personas que reciben psicodélicos, ¿vale? Pues mira, esto es muy importante. Ahora ha habido mucho debate porque hubo un caso muy sonado. Hay un podcast que se llama Cover Story, que está en Spotify también, si lo queréis escuchar, que habla precisamente de este lado oscuro de los psicodélicos. Y creo que a nosotros como terapeutas nos corresponde hablar de esto para no generar unas expectativas infladas que luego, en cuanto aparezca un caso que no hemos predicho, se desinflen, ¿no? Entonces, este caso habla de cómo, pues un terapeuta, de hecho, de un ensayo con MDMA, pues aprovechó, bueno, el tema es un poco más complejo que eso, pero hubo un aprovechamiento sexual. Entonces, lo más importante, antes de recibir una psicoterapia, en mi opinión, con psicodélicos, es establecer el framework, ¿no? Las condiciones en las que esta psicoterapia se va a realizar. Por ejemplo, nosotros cuando nos formamos para realizar terapia con MDMA, le repetimos al paciente 100 veces. Ningún tipo de encuentro sexual ni de aproximación sexual va a ocurrir durante este tratamiento, aunque parezca obvio, pero cuando estás en ese estado no está tan claro. Trabajamos muy bien qué tipo de ayuda queremos que el paciente quiere recibir cuando se encuentra mal. Porque, por ejemplo, puede ayudar mucho que te cojan de la mano, pero hay personas que les cojan de la mano les genera ansiedad o que luego, claro, en esos estados puedes vivirlo como algo que no es tan negativo, pero luego cuando sales de ese estado puedes vivirlo como algo que ha ocurrido algo que tú no querías que ocurriera. Entonces es muy importante, antes de recibir la terapia, hablar de qué quieres que ocurra durante la terapia, si tú te encuentras mal, si tú vas a necesitar ayuda, ¿no? Y luego ya hay casos como un poco más sutiles y más difíciles de controlar, que son pues terapeutas que entran en dinámicas igual un poco más narcisistas y se aprovechan de estos estados alterados para generar pues una relación un poco
no sé cómo decirlo. Sí, de abuso, ¿no? Sí, de abuso de poder o de jerárquica, ¿no? Con los pacientes, que es más fácil que haya una idealización. Entonces, también a nosotros como terapeutas nos toca hacer un trabajo personal muy importante, porque también cuando tú estás dando un tratamiento que va tan bien y la persona te idealiza, como no te trabajes tú mucho también, pues también se puede inflar mucho tu ego, ¿no? Y también nos toca a nosotros trabajar mucho esto. Y ya la última pregunta, que vamos a entrar porque ya estamos casi en tiempo, y Elchu nos dice, ¿cómo podemos mantenernos informados sobre la evolución de todo esto? Y si en otros hospitales de España hay planes de hacer ensayos. Si hay algún tipo de mail list o contacto, o quizás a través de la sociedad, ¿no? Que tengáis una newsletter o alguna forma de mantenernos informados. Bueno, en la Sociedad Española de Medicina Psicodélica tenemos presencia en redes, podéis buscarnos, tenemos página web, tenemos LinkedIn, Facebook, etcétera. Y vamos allí pues publicando noticias, eventos que hacemos, como estas jornadas. Acabamos de empezar, estamos esperando todavía aprobación del ministerio para poder aceptar nuevos miembros, ¿no? Pero la idea es que luego, pues, si la persona es una sociedad para trabajadores de la salud o investigadores, ¿no? Pero si esta persona pues forma parte de este colectivo, puede ser socia también, y ahí sí que habrá pues mailing list, newsletter y demás. Y en cualquier caso, pues todas estas actividades que hacemos las iremos difundiendo por redes sociales. Y el tema de los ensayos igual también, como muchos de los investigadores que realizamos estos ensayos estamos ahí, pues también por allí iremos informando. Súper, ¿no? Una de las misiones y de los retos que estáis intentando llevar a cabo es el tema de la formación, ¿no? Tanto a profesionales como a la sociedad en general, por esto que has dicho, ¿no? Que han estado demonizados este tipo de tratamientos durante muchos años y ahora hay muchas ideas erróneas alrededor de esto. Y por eso tenéis ahora unas jornadas, ¿no? Las primeras jornadas que organizáis aquí en Cataluña para poder divulgar de forma correcta la información sobre el psicodélico. Sí, el 3 de marzo haremos unas jornadas en la Academia Catalana de Ciencias Médicas que han organizado unos compañeros de la Sociedad Española. Estamos muy contentos, y del grupo de trabajo. Si hay algún psiquiatra o psicólogo que trabaje en Cataluña, también hay un grupo de trabajo en psicodélicos en la Sociedad Catalana de Psiquiatría al que podéis uniros, ¿vale? Y son los que han organizado estas jornadas. Entonces, sí, tendremos todo el día de conferencias, vendrán investigadores de diversos ensayos clínicos, vendrán terapeutas que han realizado pues, psicoterapia con psicodélicos, y hablaremos pues, de un montón de temas. Qué bien, qué bien. La primera piedra, ¿no? Para ir creando el camino para cuando lleguen a estas aprobaciones, que en la sociedad tengamos los conceptos claros de qué es, qué no es, qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Lo que has dicho, las expectativas que no pensemos que van a ser la panacea o la solución a todas las enfermedades o los trastornos de salud mental actuales, si no sabe cuál es su sitio. Pues creo que estamos en tiempo, hemos ido súper bien, muy puntuales. Antes, Mar, antes de terminar, voy a poner por aquí otra vez el enlace para la encuesta, que si alguien está interesado, os agradecería un montón que me la rellenarais o que la difundierais. Vale, es esta de RedCap, ¿verdad? El último link que has puesto sería esta encuesta. Es cortita, es una encuesta cortita, ¿no? Y ayudará mucho a entender y a profundizar más en el conocimiento de este tipo de tratamientos. Así que si tenéis unos minutos, ¿no? Os agradeceríamos mucho que la pudierais contestar. Muchas gracias, Óscar. Era un tema muy complejo, ¿no? Muy controvertido y muy difícil de explicar, y creo que, aunque me repita, lo has explicado de forma muy rigurosa, muy clara, y muchas gracias por habernos ofrecido este tiempo tuyo, ¿no? Que sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer, y tenerte ha sido un honor. Así que muchas gracias. Espero que disfrutéis mucho de la tarde y nos vemos en febrero con el próximo webinar de salud mental. Que tengáis una feliz tarde. Adiós. Adiós.